Dios, no quiero morir. ¿Quién tomará mi lugar si muero? Jesús pidió a sus seguidores: recorran el mundo y proclamen el Evangelio a todas las criaturas, en cada nación, hasta los confines de la tierra. John Chau era un adolescente cuando hizo su primer viaje misionero y cuando sintió el llamado a dedicar su vida para llegar a los habitantes de la isla Sentinel del Norte, que vivían totalmente aislados del mundo exterior. John respondió al llamado: «Aquí estoy, envíame a mí». Durante los siguientes 9 años, cada decisión que John tomó tuvo como objetivo desembarcar en la isla Sentinel del Norte. Sirvió en varios países para ganar experiencia ministerial y como misionero. Se capacitó en lingüística para aprender su idioma. Se certificó como técnico de urgencias médicas con la esperanza de darles asistencia. Una vez que le dije sí a Jesús, estaba comprometido, estaba decidido. Creo que la medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia. Quiero que mi vida refleje obediencia a Cristo y actuar en consecuencia. Creo que Jesús lo vale. Él lo vale todo. En 2018, con el respaldo de su agencia misionera, John viajó a la isla Sentinel del Norte. Conocía los riesgos, pero su pasión por los sentineleses del norte y su deseo de ser obediente a Cristo lo impulsaron a seguir. Sentado en el bote, preparándose para desembarcar, John escribió una nota final y desafió a su familia. Tal vez piensen que estoy loco, pero creo que vale la pena anunciar a Jesús a estas personas. Por favor, no se enojen con ellos o con Dios si es que me matan. Por el contrario, vivan sus vidas en obediencia al llamado que Él les ha dado y los veré de nuevo cuando atraviesen el velo. La vida eterna de esta tribu está cerca y no puedo esperar para verlos alrededor del trono de Dios, adorándolo en su idioma como dice Apocalipsis 7, 9 a 10. Ruego que ninguno de ustedes ame más algo en este mundo que a Jesucristo. A las pocas horas de escribir esas palabras, John Chau fue asesinado por los isleños. John creía que la medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia, y él fue obediente al llamado de Dios, sin importar el costo. ¿Quién pagará el precio por acercarse a cada tribu,